La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Terminábamos el podcast anterior presentando o recordando a estas dos personas destinatarias, Timoteo, Tito, participantes en los equipos misioneros de Pablo, muy cercanos a él. Por el texto de las cartas pastorales, vemos que probablemente recibieron una responsabilidad pastoral, en el sentido que hemos descrito, en dos iglesias importantes. En el caso de Timoteo, la iglesia de Éfeso. Recordemos que ese es el lugar donde más tiempo pasó Pablo, conviviendo con las comunidades. Y en el caso de Tito, en Creta. No se habla de qué ciudad, pues Creta es una isla bastante grande, pero bueno, episcopo de la isla de Creta. Ya comentamos, para tratar de ubicar las cartas en el tiempo, que muy probablemente estamos entre la segunda y tercera generación cristiana, se está dando algo muy interesante. El rol del apóstol, que aparece como preponderante en las cartas genuinamente paulinas, las 7 cartas que ya comentamos, Romanos, Primera Tesalonicenses, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Filipenses. En estas cartas el rol principal es el apóstol, como lo era Pablo, como en su momento de alguna forma fue Timoteo y también Tito, destinatarios de estas cartas. Es decir, una persona que tenía la vocación, la misión, de llevar la buena noticia, de transmitir la buena noticia. También sabemos que no se trata de llegar y predicar como merólico, sino de dar un testimonio de vida, un estilo de interacción con la gente, a través del cual se transparenta que quien está llevando esa buena noticia realmente está sostenido por el Espíritu de Dios y interactúa con esos referentes y valores que el propio Evangelio nos presenta. Humildad, de sencillez, de servicio y al mismo tiempo de claridad, finalmente, y en un acompañamiento propio a las conciencias de sus interlocutores, pues dejar en claro lo que no humaniza, lo que no es realmente religioso, etc. Entonces, en la primera generación, el héroe, digamos, las figuras importantes, son todos apóstoles. Retomando el término utilizado por los evangelios, que Jesús le aplica en esos propios textos de los evangelios a quienes envía a llevar la buena noticia. Recordemos que apóstol significa esto, enviado. Ya para la segunda y tercera generación hay muchas comunidades cristianas establecidas y se va haciendo cada vez más necesario e importante, central para la supervivencia de las comunidades, que haya una estructura interna que garantice la fraternidad, la sororidad, es decir, la vida comunitaria y la fidelidad a la memoria del Señor Jesús. Entonces, empieza a verse la necesidad de una institucionalización, por llamarlo así, ¿no? De una estructuración de la comunidad. Todos hemos estado en lugares, en movimientos, inclusive en nuestros espacios formativos, cuando estudiamos la carrera o nos formamos en algunas de las disciplinas que ejercemos hoy en día, pues cuántas veces no nos tocó que en las clases, etcétera, habría algún compañero o compañera, algunos con un poquito más de sustento, otros con menos sustento, que creían que sabían más que el maestro y que a veces presentaban y transmitían como verdades absolutas lo que en el fondo eran sus puntos de vista o algo. Y que desde su propia perspectiva, pues tenían ese nivel de
como de certidumbre, de veracidad. Lo mismo pasaba en estas comunidades. A alguien se le ocurría algo y ahí te voy, y lo ponía como si fuera revelación divina, o alguien, pues no sé, en la plaza, en el areópago de la ciudad, oía a un amigo, un pariente, le hablaba de estas nuevas doctrinas que llegaban, y tanto entonces como ahora, permanentemente llegaban. Ya comentábamos anteriormente esta corriente conservadora judaizante de la Iglesia de Jerusalén liderada por Santiago, el pariente del Señor, y también el gnosticismo. Entonces llegaba gente, se entusiasmaba, oye, suena padrísimo, ¿no? Y llegaban a la comunidad y armaban un alboroto. Recordemos lo que pasó en Corinto, lo vimos con mucho detalle al acercarnos a las cartas de Pablo dirigidas a esa comunidad. Llegaban distintos predicadores, pasa por ahí Pedro, pasa por ahí Apolo, enviado por Pablo. No había un conflicto doctrinal entre ninguno de ellos tres, pero como la gente dice, se volvían sus fans, los fans de cada una de estas figuras, más papistas que el Papa, y entonces empezaba a darse esta fricción, fragmentación, problemas dentro de las comunidades. Estos, como les comentaba, se agrava en la segunda y tercera generación. Y es muy probable que ya, como lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo nombrara a algunas personas de su confianza por su trayectoria, sobre todo porque Pablo percibía su nivel de comunión con el Señor. La presencia del Espíritu, como dice el texto de los Hechos de los Apóstoles. Esta presencia del Espíritu se traduce en que quien lo tiene, pues manifiesta de manera natural, vive irradiando de manera constante lo que el propio Pablo llama frutos del Espíritu. Una fe profunda, entendida como confianza racional sostenida en el Señor Jesús y sus promesas, alegría, paz interior, humildad, solidaridad con su entorno, con sus hermanos y hermanas, dominio de sí mismo, ¿no? Modestia. Entonces Pablo escogía a personas que veía más consolidadas en este camino, en este itinerario mistagógico de asumir nuestra imagen divina para traducirla en una semejanza perceptible, y los nombraba como líderes de las comunidades. El término griego que se utiliza en estos textos es episcopo, literalmente el que mira desde arriba, el que, estando arriba, ve la totalidad, pero no nada más para mirar, sino para actuar desde esa visión global, llamémosle así, integral de cómo están las cosas. Entonces, en esta iglesia de la tercera generación empieza a verse la necesidad de que haya una estructura y que esa estructura esté acompañada de autoridad. El ideal es que esa autoridad esté sustentada, lo vamos a ver en todas estas cartas pastorales, en un testimonio de vida. No es una autoridad de oficio, es una autoridad moral. En el caso de los primeros nombrados, pues reconocida por Pablo. Pablo, que veía, por ejemplo, en sus colaboradores como Timoteo y Tito, esa sensibilidad de quien vive en comunión con el Dios vivo. Y por eso Pablo los nombraba. Y por imposición de las manos, como el propio texto nos dice, les transmitía esa autoridad, esa bendición, digamos. Ese elemento de que ahora la preocupación principal de la iglesia ya no son tanto los apóstoles, sino los pastores, los episcopos y otros estamentos de la estructura eclesial como son los diáconos y eventualmente también el presbítero, empiezan a convertirse en el tema fundamental de esta consolidación institucional de las comunidades cristianas. De esto vamos a hablar en nuestro próximo podcast. Que tengan un buen día. Dios con ustedes.
Acabamos de escuchar el mensaje del padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y Radio ITESO 95.1.